El aire de la luna selvática olía a ceniza y ozono, un recordatorio aún mejor del bombardeo orbital que había quemado la mitad de la superficie hacía 3 días. El sargento de reconocimiento Kieran Vale se movía entre la maleza ennegrecida con un silencio perfecto. El sistema de puntería de sus rifles dejaba marcas térmicas en su visor. En algún lugar, su presa esperaba. La información había sido escasa, pero urgente. Un operativo serí con designación VAIA se había separado de la flota principal de evacuación. Un objetivo de alto valor podría ser eliminado por el líder insurgente en el lugar. Kieran se detuvo junto a una escultura de metal retorcida que una vez fue un árbol, observando las ruinas de lo que parecía ser un antiguo complejo de templos. Las estructuras de piedra habían resistido el bombardeo mejor que el bosque circundante. Sus fachadas talladas ahora servían como escondites perfectos para fugitivos desesperados. Un destello de movimiento captó su atención. Una piel pálida y morada desaparecía tras un arco derrumbado. El dedo de Kieran se dirigió al gatillo mientras se acercaba. Sus botas crujían suavemente sobre los escombros dispersos. La pantalla táctica mostraba señales de vida elevadas justo detrás de los escombros. «Salgan despacio», gritó con acento silerí, y su voz resonó en los muros de piedra. Con las armas abajo, el silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano crujido de la vegetación aún ardiendo. Entonces, desde detrás de las piedras caídas, se escuchó una voz melodiosa a pesar de su temblor. «No me quedan armas para bajar». Kieran dobló la esquina, con el rifle en alto, y se detuvo. La figura que tenía ante él no era la insurgente endurecida que esperaba. Byatíon estaba arrodillada contra un pilar roto. Su piel pálida y morada estaba marcada por cortes y moretones que resaltaban como flores oscuras contra su tez etérea. Su cabello oscuro y rizado estaba enmarañado con polvo y sangre seca, enmarcando un rostro que denotaba nobleza, incluso en la derrota. Levantó los brazos lentamente, con las manos temblorosas abiertas hacia él. Su respiración era entrecortada. Cada exhalación dejaba pequeñas nubes en el aire fresco. «Por favor», susurró, sus grandes ojos se encontraron con los de él a través de la visera. «Hazlo. Rápido». Por un momento, el entrenamiento de Kieran se contuvo con algo más profundo. Esta criatura, herida, no se parecía en nada a los perfiles de amenaza que había estudiado. Era pequeña, delicada y claramente sufría. Su ropa rasgada no revelaba armas ocultas, ni equipo táctico, solo la simple túnica de un civil. Bajó su rifle. «¿Dónde estás herida?», preguntó, cambiando a la ropa básica estándar. «Vía», parpadeó. La confusión reemplazó la aceptación resignada en su expresión. «¿Yo? ¿Qué?». Kieran dejó su arma a un lado y se arrodilló a su lado, sacando un escáner médico de su mochila. «Tus heridas. Déjame ver». «No vas a». Hizo un gesto débil hacia su rifle. «No». Su voz era suave pero firme. «Ya no eres una amenaza. Solo estás sufriendo». El escáner reveló una hemorragia interna y a costillas rotas. Sin dudarlo, Kieran sacó un analgésico de su botiquín. Vía se estremeció al acercarse, pero no se apartó. Su piel estaba cálida bajo sus manos enguantadas mientras él apretaba con cuidado el dispositivo contra su costado. «¿Por qué?», susurró, con voz apenas audible. «Son amables. Se supone que son verdugos». Kieran sostuvo su mirada mientras el analgésico hacía efecto, observando cómo la tensión desaparecía de su rostro. «Quizás algunos lo sean, pero no estoy aquí para matar civiles heridos». Por primera vez desde que la encontró, la expresión de Vía se suavizó. Algo se movió en el espacio entre ellos, una grieta en el muro de odio que había impulsado esta guerra. Como convocado por su momento de conexión, el viento comenzó a arreciar, trayendo el aroma de una tormenta de polvo que se acercaba. Kieran miró el cielo que se oscurecía y luego volvió a mirar a la herida serí que tenía delante. «¿Puedes caminar?».
Preguntó. Basa probó su peso contra el pilar y asintió lentamente. Creo que sí. Bien. Necesitamos encontrar un mejor refugio. La ayudó a ponerse de pie, sorprendida por la naturalidad con la que se apoyó en él. La tormenta va a ser fuerte. Mientras se adentraban en las ruinas del templo, Bata miró al humano que había elegido la piedad por encima del deber. En el crepúsculo, Kieran Bal se había convertido en algo que nunca creyó posible. Su protector en lugar de su verdugo. El primer trueno resonó en el paisaje abrasador, y con él llegó la promesa de una larga noche por delante. La tormenta de polvo golpeó con la furia de una bestia herida, aullando a través de las ruinas del templo con la fuerza suficiente para arrancar la pintura del metal. Kieran había encontrado refugio en lo que parecía ser un santuario interior, con paredes de piedra lo suficientemente gruesas como para amortiguar la furia del viento. La luz de emergencia de su mochila se encendió. Sombras danzantes en antiguas tallas que representaban escenas de paz entre diferentes especies, irónicas dada su situación actual. Bata estaba sentada contra la pared del fondo, su piel pálida y morada casi luminiscente bajo la luz artificial. El analgésico había hecho su efecto, pero el agotamiento aún se reflejaba en sus delicados rasgos. Observó a Kieran con cansancio mientras activaba una pequeña unidad de calefacción. El suave zumbido del dispositivo se unía a la sinfonía de la tormenta. ¿Qué? ¿Nuestro nombre? Preguntó de repente, con su acento estándar más seguro ahora que la amenaza inmediata de muerte había pasado. Kieran, respondió él, sin levantar la vista de su equipo. Kieran Vale, Kieran, repitió ella, probando las sílabas desconocidas. Soy Bata, aunque supongo que tu inteligencia ya te lo dijo. La miró, notando la forma en que pronunciaba su nombre con un ligero trino musical que su lengua no podía imitar. Dijeron que eras un objetivo de alto valor, un líder insurgente. Una risa amarga escapó de sus labios. Soy conservadora, Kieran Vale. Preservo arte y objetos culturales. Señaló una pequeña bolsa a su lado. Intentaba salvar lo que podía antes de que tu bombardeo lo destruyera todo. Las manos de Kieran se detuvieron en su mochila. Un conservador. Los Sillery llevan en esta luna 3000 años. Nuestros templos, nuestra historia, nuestras canciones, todo ardía a causa de esta guerra. Su voz cargaba con un peso de pérdida que trascendía las barreras de las especies. No podía dejar que todo desapareciera. El sistema de calefacción único finalmente se activó, extendiendo calor por la pequeña cámara. Kieran sacó 2 paquetes de raciones y le ofreció uno a Bata. Ella lo aceptó con vacilación, sus dedos rozándose en el intercambio. Su piel era más suave de lo que esperaba, casi sedosa a pesar de los cortes y moretones. ¿Por qué no evacuaste con los demás? Preguntó, sentándose frente a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Vía abrió el paquete de raciones con movimientos cuidadosos, haciendo una ligera mueca al sentir la protesta de sus costillas. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que intentarlo. Dio un pequeño bocado, con una expresión de sorpresa por el sabor de la comida. ¿Y tú? ¿Por qué mostrar piedad a un enemigo? Kieran guardó silencio un largo momento, escuchando la furia de la tormenta afuera. No eras un enemigo. Solo estabas herido y asustado. La miró a los ojos. Ya he visto suficiente muerte, pero a veces elegir no matar es la opción más valiente. Tus superiores no lo verán así. Entonces no tienen por qué saberlo. Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. En lo que a ellos respecta, estoy rastreando a un fugitivo a través de una tormenta de polvo. Podría llevar días encontrar algo en este desastre. Bakaschen estudió su rostro, buscando engaños. Y no encontró ninguno. ¿Arriesgarías tu carrera por un desconocido? Yo la arriesgaría por alguien que intenta salvar cosas hermosas en una guerra horrible. Algo cambió en su expresión. Una grieta en la armadura de desconfianza que había mantenido a su especie separada de la suya. Se acercó un poco más, atraída por el calor de la estufa y su inesperada amabilidad.
Háblame de estos artefactos, dijo Kieran, asintiendo hacia ella. Cartera. ¿Qué intentaba salvar? Los ojos de Vía se iluminaron y, por primera vez desde que la encontró, sonrió. Transformó su rostro por completo, revelando la belleza que la guerra y el miedo habían ocultado. Los cristales de canción contienen principalmente las historias musicales de mi pueblo. Canciones de cuna, cánticos de victoria, canciones de amor que datan de milenios atrás. Mientras la tormenta continuaba su asalto al templo, Bata comenzó a tararear una de las antiguas melodías. El sonido era inquietantemente hermoso, vibrando a través de los muros de piedra, y de alguna manera, haciendo que el violento viento exterior pareciera menos amenazante. Kieran se acercó, cautivado tanto por la música como por la mujer que la creaba. «Es hermoso», susurró cuando terminó. «Es una canción de esperanza», respondió en voz baja. «Mi madre solía cantármela cuando tenía miedo». «¿Tienes miedo ahora?» Vía lo miró. Realmente lo miró. Hacia él, viendo más allá del uniforme enemigo, al alma gentil que se escondía bajo él. «Ya no», admitió. «No contigo». La admisión se cernía entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de su pequeño santuario, algo más cálido que la calefacción comenzaba a florecer. Con el paso de las horas, compartieron historias de sus mundos, sus familias, sus sueños más allá de la guerra. Con cada palabra intercambiada, la distancia entre ellos se reducía hasta que enemigo y soldado se convirtieron simplemente en dos almas que encontraban una conexión inesperada en medio del caos. Cuando Vía finalmente dormitó contra la pared, Kieran se encontró velando por su sueño con la protección de un guardián en lugar de la vigilancia de un captor. La tormenta pasaría, lo sabía, pero lo que fuera que crecía entre ellos parecía capaz de resistir cualquier tempestad. El amanecer llegó lentamente a través de la furia agonizante de la tormenta, tiñendo el santuario de tonos ámbar y oro. Vía se agitó al ver los primeros rayos filtrarse por las grietas de la antigua mampostería. Sus oscuros rizos reflejaban la luz como sombras hechas de seda. Encontró a Kieran ya despierto, con la espalda contra la pared, observándola con una expresión que no pudo descifrar. «Te quedaste despierta toda la noche», observó, con la voz aún suave por el sueño. «Alguien tenía que vigilar». Él respondió, aunque ambos sabían la verdadera razón. Mientras dormía, sus defensas se habían desvanecido por completo, dejándola vulnerable de una manera que le hizo sentir una opresión en el pecho con una protección desconocida. La calefacción se había atenuado para poder, pero el espacio entre ellos se sentía más cálido ahora. Vía se movió, haciendo una mueca al recordarle su condición. Sin dudarlo, Kieran se acercó a ella. «Déjame revisar tus heridas», dijo, con suavidad. «El efecto del analgésico debería desaparecer pronto». Bata asintió, permitiéndole ayudarla a ponerse en una mejor posición mientras sus manos trabajaban con eficacia experta. Estudió su rostro, la firme mandíbula, el preocupado surco de su frente, la forma en que sus ojos se centraban completamente en su bienestar, en lugar de en sus rasgos alienígenas. «No eres como los demás», dijo en voz baja. «¿Qué otros?» Los humanos en los canales de propaganda siempre mostraban a los de tu clase como fríos, mecánicos, asesinos, sin conciencia. Le tomó la mano. Cuando él buscaba a otro escáner médico. «Pero tienes manos delicadas». Kieran contuvo la respiración al sentir el contacto. Sus dedos eran largos y elegantes. Su piel de color púrpura pálido, marcada por intrincados patrones naturales que parecían delicados encajes. Quizás la propaganda sobre nuestras especies estaba equivocada. Quizás a través del pulgar trazado sobre sus nudillos. Me enseñaron que los humanos no sentían empatía por otras formas de vida, que se conquistaba y consumía sin pensar en la belleza ni en la cultura. «¿Y qué piensas ahora?» Ella lo miró,
sus rostros más cerca que antes. Creo que te estás esforzando mucho por preservar algo hermoso en medio de toda esta destrucción. El escáner emitió un suave pitido, indicando que sus heridas sanaban bien. Pero ninguno de los dos se apartó en la creciente luz. Kieran pudo ver la extensión total de su belleza etérea. La forma en que sus rizos oscuros enmarcaban su rostro, la sutil iridiscencia de su piel, la profunda emoción en sus grandes ojos. Vía, dijo con cuidado. Cuando pase esta tormenta, cuando mi unidad nos encuentre, ¿qué pasará entonces? No lo sé. Su honestidad fue a la vez refrescante y aterradora. Debería tener miedo. Debería estar planeando escapar o resignarme a la muerte. Pero contigo, se quedó en silencio, buscando palabras en un idioma que no era el suyo. Conmigo, contigo. Me siento segura por primera vez desde esta guerra. Comenzó. Siento que alguien me ve como algo más que un enemigo a eliminar. La mano de Kieran se movió para acunar su rostro, su pulgar trazando la elegante línea de su pómulo. No eres mi enemiga, Vasa. No creo que lo haya sido nunca. La confesión quedó suspendida entre ellos como un voto sagrado. Vía se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos mientras saboreaba la dulzura que nunca esperó encontrar en manos humanas. Muéstrame, susurró. ¿Mostrarte qué? Muéstrame que no todo contacto tiene que doler. El corazón de Kieran latía con fuerza contra sus costillas al comprender su significado. Lentamente, con reverencia, dejó que su otra mano se uniera a la primera, enmarcando su rostro como si estuviera hecho de cristal precioso. Los ojos de Vía se abrieron de golpe, encontrando su mirada con una confianza que lo humilló. ¿Estás seguro?, preguntó. En lugar de responder con palabras, se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. El beso fue suave, tentativo al principio, una pregunta formulada y respondida en el lenguaje del tacto. Al ver que ella no se apartaba, Kieran lo profundizó un poco, maravillándose de cómo encajaba contra él a pesar de sus diferentes orígenes. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los patrones naturales de Beisia parecían brillar con más intensidad y Kieran se preguntó si era una señal de emoción o simplemente la forma en que la luz iluminaba su piel. Yo nunca pensé, susurró contra sus labios, que pudiera sentir esto por alguien de otro mundo. Yo tampoco, admitió, con la frente apoyada en la de ella. Pero aquí estamos, asintió ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Dos tontos enamorándose en medio de una guerra. Afuera, la tormenta continuaba. Su retirada. Pero dentro de su santuario, una tempestad diferente apenas comenzaba. Mientras Vía se acomodaba más cómodamente contra el pecho de Kieran, ambos supieron que, pasara lo que pasara, habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar el uno por el otro. Los antiguos grabados en las paredes parecían aprobarlo. Representaban escenas de especies internas. La armonía ya no parecía sueños imposibles, sino profecías a la espera de cumplirse. La retirada de la tormenta dejó un silencio casi etéreo a su paso, roto solo por el suave goteo del agua de los antiguos aleros del templo. Vía se había quedado dormida contra el pecho de Kieran, respirando profunda y tranquilamente por primera vez desde que la había encontrado. La abrazó con cuidado, temeroso de perturbar la confianza que había depositado en ella. Él observaba el juego de luz sobre su piel morada pálida. Cuando se movió, lo hizo con una gracia lánguida que le cortó la respiración. Sus rizos oscuros se habían soltado, enmarcando su rostro con una belleza salvaje. Lo miró con ojos que no reflejaban el miedo de ayer, solo calidez y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La tormenta está pasando, observó en voz baja, aunque ninguno de los dos se movió para separarse. Sí, la voz de Kieran era más áspera de lo habitual. Mi unidad me buscará pronto. La realidad de su situación. La tensión se instaló entre ellos como un viento frío. La expresión de Vía se tornó preocupada,
sus dedos trazando patrones en su pecho a través de la tela de su uniforme. ¿Qué les dirás de mí? Aún no lo sé. La honestidad fue dolorosa, pero necesaria. No dejaré que te lastimen. Vía, pase lo que pase, te lo prometo. Levantó la cabeza para estudiar su rostro, buscando cualquier señal de engaño. Al no encontrar ninguna, extendió la mano para tocar su mejilla con la misma dulzura que él le había mostrado. Ger, tú lo arriesgarías todo por mí. Yo lo arriesgaría todo por ti. Él confirmó sin dudarlo. La confesión rompió algo entre ellos. Los ojos de Vía se llenaron de lágrimas. No podía derramar lágrimas. La fisiología de Sillery no permitía un llanto humano, pero la emoción no era menos real por su diferente expresión. Tengo algo que confesar, susurró. Cuando te vi ayer, cuando me encontraste, no solo tenía miedo de morir. Tenía miedo de morir sola, olvidada, sin nadie que recordara que había intentado salvar algo hermoso. Los brazos de Kieran la apretaban. Ya no estás sola. No, asintió. Su voz se hacía más fuerte. Un nudo. Lo que sucedió después se sintió tan natural como respirar. Los labios de Bata volvieron a encontrarse con los suyos, pero esta vez no hubo vacilación ni incertidumbre. El beso se profundizó a medida que semanas de soledad y miedo se transformaban en algo completamente diferente. Deseo de conexión. La necesidad desesperada de sentirse viva en una galaxia que parecía decidida a destruir todo lo bello. Las manos de Kieran se movieron hacia los cierres de su túnica rasgada. Su tacto, reverente, reveló más de su piel etérea. Los patrones naturales que había vislumbrado antes eran aún más intrincados de lo que había imaginado, cubriendo sus hombros y brazos como arte viviente. Donde sus dedos trazaban, los patrones parecían latir con una suave bioluminiscencia. Eres hermosa. Respiró contra su garganta, sintiendo como su pulso se aceleraba bajo sus labios. La respuesta de Beisia fue ayudarlo a quitarse la camisa de su uniforme. Sus elegantes manos exploraban las diferencias entre sus anatomías con curiosa admiración. Su piel era más cálida que la de ella, de textura más áspera, pero ella encontraba belleza en los contrastes. Tan diferente, murmuró, con la palma de la mano apoyada contra su pecho, pero de alguna manera perfecto. Se movieron juntos con creciente urgencia. Dos almas encontrando consuelo y conexión física. Cuando los patrones naturales de Bata brillaron con más intensidad, Kieran comprendió que era la forma en que su cuerpo expresaba la profundidad de su emoción. Él igualó su intensidad, mostrándole a través del tacto lo que las palabras en cualquier idioma no podían transmitir adecuadamente. En el antiguo santuario, rodeados de tallas que hablaban de paz entre especies, encontraron su propia armonía. Los suaves jadeos de Vía se mezclaron con los gemidos más profundos de Kieran al moverse juntos, creando una música más hermosa que cualquiera de sus canciones conservadas. Después, yacían entrelazados sobre su manta térmica. La cabeza de Vía reposaba sobre su hombro, y su respiración volvía gradualmente a la normalidad. Los patrones en su piel se habían asentado en un brillo suave y constante que Kieran encontró hipnótico. ¿Qué significa la luz?, preguntó en voz baja, trazando uno de los diseños más intrincados con la yema del dedo. Emoción, explicó ella, temblando ligeramente ante su tacto. Cuanto más brillan, cuanto más intenso es el sentimiento, es algo que no podemos controlar. Así que, ahora mismo, te sientes a salvo. Y ella dudó, luego lo miró a los ojos. Amado. Me siento amado, Kieran Vale. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Amor. No se había atrevido a nombrar la emoción que crecía entre ellos. Pero oírla, decirlo lo aclaró todo. Yo también te amo. Dijo simplemente. Sé que es imposible. Sé que es una locura. Pero te amo. Los patrones de Bata brillaron con más intensidad a medida que ella se acercaba más a él. No imposible, solo complicado. Su momento de paz fue interrumpido por él.
Ruido distante de los motores de los aviones. La unidad de Kieran se acercaba y con ellos llegó el fin de su santuario. Bata se tensó en sus brazos, pero él la sostuvo. Firme. Pase lo que pase, dijo. Con firmeza. Recuerda este momento. Recuerda que encontramos algo hermoso en toda esta fealdad. Lo haré, prometió. Su voz ya cargaba con el peso de la inminente separación. Lo recordaré. A medida que los motores se hacían más fuertes, se abrazaron con más fuerza, sabiendo que la verdadera prueba de su amor imposible estaba a punto de comenzar. Los motores de la nave de desembarco retumbaban sobre sus cabezas, esparciendo escombros por las ruinas del templo. Kieran y Bata se habían vestido apresuradamente, pero la intimidad de su conexión aún flotaba en el aire entre ellos como algo tangible. Sus patrones habían vuelto a su estado normal. Pero Kieran podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo mientras las botas crujían sobre los escombros. Fuera de su santuario, Sargento Val, la voz pertenecía al teniente Torres, su segundo al mando. Informe. Kieran apretó la mano de Vía una vez y luego se dirigió hacia la entrada. Aquí, teniente, encontré al objetivo. Torres apareció en la puerta, con el rifle listo, seguido por otros soldados. Su mirada se fijó inmediatamente en Basata, que se había posicionado de forma discreta contra la pared del fondo, con las manos visibles y vacías. Larry, mujer, estaba solo y herido, observó Torres, apuntándola con su arma. Parece que la tuvieron acorralada toda la noche. Buen trabajo. No es combativa, dijo Kieran con cuidado. Las lesiones requerían atención médica. Entendido. Torres asintió a sus hombres. Esposénla y prepárense para él. Transporte. El mando la quiere viva para él. Interrogatorio. Esperen. Kieran se interpuso. Entre sus hombres y Vía. No es militar. Es una civil, una conservacionista cultural. Torres bajó ligeramente el rifle, mirando a su sargento con nuevo interés. Diga otra vez. Es una curadora, teniente. Estaba intentando salvar artefactos del bombardeo. No, exactamente material de combate enemigo. El sargento Torres dijo lentamente. Nuestras órdenes eran eliminar o capturar un objetivo de alto valor. A los altos mandos no les importan sus aficiones. Vía observaba el intercambio con creciente alarma. Sus patrones comenzaban a cambiar a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Kieran podía ver cómo el miedo volvía a asomarse a sus ojos. No miedo a la muerte, sino miedo a la separación, a perder la frágil conexión que habían construido. Señor, dijo Kieran, con la voz formal de un subordinado respetuoso que desafiaba a su superior. Recomiendo que la tratemos como una no combatiente que requiere evacuación médica, no como una prisionera de guerra. El silencio que siguió fue ensordecedor. Torres estudió el rostro de su sargento, notando su postura protectora. La forma en que los ojos de Kieran se desviaban constantemente hacia la mujer alienígena que estaba detrás de él. ¿Quiere explicar esa recomendación, sargento? Kieran tensó la mandíbula. Está herida, señor. Sola. Y solo ha sido cooperativa. Tratarla como prisionera sería excesivo. Excesivo. Torres repitió la palabra rotundamente. Kieran, ¿qué pasó aquí? Antes de que Kieran pudiera responder, Basa dio un paso al frente. Sus movimientos eran gráciles a pesar de sus heridas y se dirigió a Torres directamente y pronunció cuidadosamente el estándar. Teniente Torres, soy Bata de la Sociedad de Preservación Cultural SERI. No soy un soldado. No tengo armas ni información táctica. No tengo ningún valor para su ejército más allá de lo que su sargento Val ya ha observado. Señaló su mochila. Solo he intentado salvar algunas pequeñas piezas del legado de mi pueblo antes de que se perdieran para siempre. Torres los miró con expresión indescifrable. Y justo estabas en medio de una zona de guerra haciendo arqueología.
Alguien tenía que intentarlo, dijo simplemente. Alguien tenía que recordar. Algo en su tono debió haberle afectado, porque la postura de Thors se relajó ligeramente. Muéstrame. Bata se dirigió lentamente a su bolso y sacó uno de los cristales cantores. Incluso en la penumbra, brillaba con belleza interior. Su superficie facetada captaba y reflejaba los rayos que se filtraban a través del templo. 3000 años de música, dijo en voz baja. Canciones de cuna, canciones de celebración, baladas épicas. Todo se habría perdido en el bombardeo. Tauro tomó el cristal, dándole vueltas. Es hermoso, admitió a regañadientes. Es lo que intentaba salvar cuando su sargento me encontró. Basa continuó. No estaba luchando en su guerra, teniente. Intentaba preservar algo que la trasciende. Kieran observó el rostro de su superior. Al ver el momento en que el pragmatismo militar comenzaba a entrar en conflicto con la decencia humana más básica, Torres le devolvió el cristal a Vía con gran respeto. Evacuación médica. Dijo, por fin, tendrá que ser procesada, pero como civil en lugar de como combatiente. Un alivio inundó a Kieran con tanta fuerza que casi se tambaleó. Gracias, señor. No me agradezca todavía. La expresión de Torres era sombría. El mando no va a estar contento con esto. Querían un trofeo, no un refugiado. Yo me encargaré del mando, dijo Kieran con firmeza. Dot, mientras los soldados comenzaban los preparativos para la partida. Kieran se encontró solo con Vía por lo que podría ser la última vez. Sus patrones palpitaban con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué será de mí?, preguntó en voz baja. No lo sé, admitió. Pero te encontraré a través de Asia. A cualquier instalación a la que te lleven, a cualquier proceso que te sometan, te encontraré. Extendió la mano para tocarle la cara por última vez, sus dedos fríos recorriendo la línea de su mandíbula. Prométeme algo. Lo que sea. Prométeme que si no nos volvemos a ver, recordarás que hubo belleza en esta guerra. Que también, personas de mundos diferentes encontraron algo que valía la pena preservar. Kieran le tomó la mano, presionándola firmemente contra su mejilla. Lo prometo, pero nos volveremos a ver. Esto no ha terminado. Vía, lo que encontramos, es más fuerte que cualquier guerra. Entonces llegó la llamada de abordaje, separándolos físicamente, pero no espiritualmente. Mientras ayudaban a Bata a subir a la nave de desembarco con la atención que se da a un civil herido en lugar de la sujeción de un prisionero, ella miró a Kieran por última vez. Sus patrones brillaban con la suficiente intensidad como para ser vistos. A través de la ventana de la nave, un mensaje de amor y esperanza que trascendía la necesidad de palabras. Kieran se tocó el pecho, donde su mano había descansado, sintiendo la calidez fantasmal de su tacto. La nave de desembarco despegó, llevándola lejos de él, pero no de su corazón. Al desaparecer en el cielo abrasador, Kieran hizo una promesa silenciosa. La encontraría de nuevo. Superaría la burocracia, la política, las barreras entre especies, lo que fuera necesario. Porque en una galaxia desgarrada por la guerra, habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar, el uno por el otro, y la posibilidad de paz que su amor representaba. La guerra podría haberlos unido, pero el amor los mantendría conectados a través de cualquier distancia, cualquier obstáculo, cualquier fuerza que intentara separarlos. Dot, en las ruinas del antiguo templo, donde las tallas de la armonía interna de la especie observaban con aprobación pétrea, Kieran Vale comenzó a planear su próxima misión no como un soldado, sino como un hombre que había tocado la dulce esencia de la paz en medio de un conflicto interminable.